Mi nombre es Mitzi Jacqueline Quintero Cuevas. Soy estudiante del tercer semestre de la Maestría en Intervención Psicoterapéutica de la Universidad del Golfo de México. El día de hoy les vengo a hablar de lo que es la psicoterapia de la Gestalt. Para comenzar este video, les quiero mencionar que no es lo mismo y que no debemos de confundir lo que es la psicología de la Gestalt de la psicoterapia de la Gestalt, puesto que son dos cosas totalmente distintas. La psicología de la Gestalt es una teoría que inició en el siglo XX con los psicólogos alemanes Weitermann, Bromm y Vogt, Kohler y Kafka. La Gestalt surge de una de las teorías visuales y auditivas en una época en la que los sentimientos, las emociones o cualquier otro contenido que viniera de una persona y que expresara su personalidad no eran tomadas en cuenta. Sus principios psicológicos partían de estímulos externos, especialmente los visuales y los auditivos, y no se preocupaban de las figuras que se producían dentro del organismo y que también eran consideradas auténticas Gestalt. En aquella época, Freud consideraba al ser humano como un ser dividido, regido principalmente por sus impulsos tanto de vida como de muerte, hasta que apareció Fritz Perls. Fritz Perls es un médico psiquiatra de origen judío, que este fue el primero en hacer un intento serio y preciso de integrar estos dos conceptos de cuerpo y de mente que durante tanto tiempo habían sido estudiados de forma separada. Perls introdujo el concepto de motivación en la percepción de la teoría Gestalt, dando lugar entonces a la psicoterapia de la Gestalt. De este modo, podemos decir que la Gestalt dejó de ser una teoría o psicología para pasar a ser una forma de intervención y posteriormente en un estilo o filosofía de vida. Bueno, la introducción de la motivación convierte a la Gestalt en una teoría en donde el ser humano es visto y tratado como una totalidad y unidad. El individuo dejaba de ser considerado como un ente dividido, donde los contenidos de la conciencia eran analizados por un lado y las expresiones físicas y corporales por otro. A partir de este momento, lo físico y lo psíquico eran considerados dentro de esta teoría como algo íntimamente interrelacionado, que lo uno sin lo otro dejaban mutilada a la totalidad. Luego entonces, la psicoterapia de la Gestalt fue creada y desarrollada por Fritz Perls y su esposa Laura Perls en los años 50, a partir de distintas influencias, incluidas las propias de la Gestalt, y a partir de otras tendencias holísticas, como el psicoanálisis, la fenomenología existencial, el psicodrama, la teoría del campo y el budismo zen. Bueno, y entonces, ¿qué es la psicoterapia de la Gestalt? La psicoterapia de la Gestalt se enfoca más en los procesos que en los contenidos y se trata de una teoría fenomenológica existencial que se guía por el principio de que cada individuo es un todo, mente, cuerpo y alma. Es fenomenológica porque se enfoca en las percepciones de la realidad del paciente y es existencial porque se considera que las personas están siempre en el proceso de devenir y redescubrirse a sí mismos. Además, el enfoque Gestalt es experimental, puesto que pone énfasis en lo que el paciente está sintiendo en el momento más que en el pasado. En este sentido, se habla del aquí y el ahora, pero no debemos de dejar de un lado la historia del individuo, sino que esta historia se mire desde este presente en el cual estamos, es decir, qué es lo que se vive, cómo se vive y cómo ésta afecta al día de hoy. La persona es quien es por lo que vivió anteriormente. En la terapia Gestalt, el darse cuenta es clave para el crecimiento personal y el desarrollo pleno del potencial del individuo. El sufrimiento se entiende como consecuencia de una incapacidad del darse cuenta o de tomar conciencia tanto de las emociones como de las sensaciones corporales y del entorno en el que el individuo vive. En este método del darse cuenta se trabaja a partir de las experiencias de la persona y no bajo las interpretaciones del analista. Solo así existirá
cambios cognitivos y conductuales en el paciente. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la psicoterapia gestal? El objetivo básico por parte de un terapeuta gestáltico es la aceptación incondicional del paciente, pues forzar al paciente a cambiar resulta en un mayor malestar y pérdida de confianza en sí mismo. La meta de la psicoterapia gestal es que los pacientes adquieran plena conciencia de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo pueden cambiarlo, y al mismo tiempo aprendan a aceptarse y a valorarse. Esto permite al paciente a desarrollar una perspectiva única de vida. La psicoterapia de la gestal ayuda a que tengan lugar nuevas maneras en las que se puedan aliviar las situaciones actuales de malestar, de modo que se pueda aspirar a un potencial máximo. No limita al humano a una visión individualista, sino que se interesa en las interacciones del individuo en su entorno, ya sea personal, profesional y social. Y las bases de la psicoterapia gestal, ¿cuáles son? La primera es la fenomenología existencial, la segunda, la teoría del campo, y la tercera, la estética. Por concepto, la fenomenología existencial es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos, es decir, cómo se presentan los objetos en nuestra conciencia. La fenomenología entonces busca mantenerse en un nivel descriptivo y se enfoca en el qué y en el cómo de la experiencia, más que en el por qué. Por tanto, en la psicoterapia gestal no se utiliza la interpretación del analista. El principal foco es la descripción exploratoria del cliente en su ser en el mundo y de qué manera se puede examinar, conocer y posiblemente cambiar su modo de ser. El método fenomenológico tiene 3 fases. La primera es la epoché. La epoché consiste en ponerle una pausa a nuestros prejuicios como terapeutas. La segunda fase es la descripción del problema, y esta tiene que ser de una forma en la que la forma más precisa en la que el paciente nos diga su discurso. En la tercera fase está la horizontalización, que es rescatar lo más importante del discurso del paciente. La segunda base de la psicoterapia gestal también es la teoría de campo. La teoría de la gestal también es heredada de la teoría de campo de Kurt Lewin, de donde extrae que el organismo es inseparable del entorno, por lo que este le afecta y es afectado por este. Deja de mirar al individuo aisladamente para considerarlo un elemento más de la situación, de tal manera que la persona crea y es creada por la situación, y él también es actor y actuante de ella. A la interacción que se da entre el organismo y el entorno se le llama contacto, y es a través de este donde cada individuo tiene la posibilidad de encontrarse en un momento de unión. Yo soy lo que soy mediante lo que la situación del nosotros nos da. A través del contacto se realiza un tipo de aprendizaje que surge del intercambio de experiencias, de lo que tú piensas y sientes a lo que yo pienso y siento. El contacto no solo se hace con las personas, sino que este va más allá y se puede realizar con escuchar una cascada, mirar un paisaje, etc. Estas también son formas de contacto. Como dijo Peirce, el contacto empieza a función de cómo se encuentra el sí mismo con lo que le es ajeno. Bueno, Peirce y Gottman proponen 4 fases que designan la secuencia de figuras y fondos que suceden en el proceso del contacto. La primera es el precontacto. En este aparece una necesidad que resolver y nace de un clima psicológico y emocional asociado a sensaciones corporales. No se piensa, se siente. La interrupción del proceso de contacto en esta fase se produce mediante la confluencia. En esta no existen límites entre el yo y el otro. No permite distinguir lo importante y lo no importante del campo. Bueno, la segunda es la toma de contacto.
Aquí el paciente es capaz de identificar sus sensaciones y se pone en acción con satisfacerlas. Las interrupciones de contacto son la introyección, la proyección y la retroflexión. La tercera es el contacto pleno y en esta se da la interacción. Para satisfacer la necesidad se deja el tú y el yo y se transforma en la experiencia del nosotros. Si el paciente, en lugar de dejar fluir nosotros, se encierra, se va a producir una interrupción de contacto llamada egotismo, es decir, el miedo al contacto o al vínculo. Y la última, la cuarta, es el postcontacto y esta es la asimilación de la experiencia. Por último, hablaré de lo que es la estética. La estética es la disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Como se dijo anteriormente, en la Gestalt se trata de sentir y no de anestesiar lo que sentimos. Esta belleza se da en el encuentro que se da en la oportunidad de entender lo que el otro siente y piensa, y no desde la empatía, sino desde la compasión. Bueno, después de todo lo visto anteriormente, puedo decir que la terapia Gestalt se dirige tanto a adultos como a adolescentes o niños y que ofrece un trabajo tanto individual como grupal, en pareja, etc. Y que esta siempre va a ser en función de las necesidades que tenga tanto el paciente como la situación. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bye.